este no es posible, pero sí lo conocía mucho, hace mucho tiempo que los iba al Paco la Cueva, Paco la Cueva soy yo. Ostras, ¿qué narices tienes? Claro, porque digo cosas un poco bestias para un médico, ¿no? Pero si os fijáis un poco en los temas que salen, es tema de sorpresa, tema un poco de investigación, y al final hasta llego al tema existencial, ¿no? Porque como médico he llegado a darme cuenta de que desde el punto de vista existencial es muy importante asumirlo y entenderlo para hablar luego de la enfermedad y de la patología. No es tan fácil como que hay un sistema que no funciona, un órgano, y decimos, el paciente está enfermo, vamos a ir a este especialista para terminar de curarlo. No va así. Yo creo que no va así. Yo creo que en la fórmula de la enfermedad y del paciente hay otras variables que son muy importantes. Y estas variables que hasta ahora pues, por los médicos no están contempladas de manera, digamos, fehaciente, porque claro que hay muchos que sí que lo hacen y lo reciben de otra manera, pero de forma así, digamos, más universitaria no están contempladas. Y es, pues, por ejemplo, la emoción, el espíritu, el alma, el destino. Todo esto son variables que entran en la ecuación de un paciente, una persona, de hecho, una persona que luego a lo mejor se convierte en paciente. Entonces, ¿qué ocurre si metemos estas variables que hasta ahora no las poníamos? Pues que, primero, se complica el tema, porque es más grande, y hemos de percibir otras realidades que hasta ahora pues, no existían. Y por otro lado, también veo que es más fácil, desde el punto de vista como persona, de entender que si hay emociones que establecen bloqueos en aquella persona, y aquel bloqueo, esa persona no sabe sacarlo fuera, se queda dentro, pues puede provocar una inflamación, y esa inflamación con el tiempo puede provocar un ganglio, ese ganglio un tumor, y luego pues ya sabéis el recorrido hacia lo más feo, pues cambia un poco la perspectiva de cómo ha llevado la enfermedad. Pues claro, ¿cómo pensaba antes como médico? Pues viene el paciente, ¿qué le pasa? Pues me duele la espalda. Ah, muy bien. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Cuánto tiempo hace que le duele? Pues hace 6 meses o un año. Bueno, pues vamos a pedir una radiografía, una resonancia, vamos a ver lo que tiene una meniscal, le hago mi prueba, la electro, y luego tal, y hago un tratamiento de rehabilitación. Así es como pensaba antes a la clásica. Ahora quizá utilizo otros caminos más sutiles, ¿no? Hace 6 meses que tengo esto. Muy bien. ¿Y qué le pasó hace 7? ¿Qué quiere decir hace 7? ¿Hizo un esfuerzo? ¿Hizo algo? No he hecho nada. No, sigo la vida normal. ¿Ha tenido algún accidente? No he hecho nada. Pero en su vida personal, ¿qué ha pasado hace 7 meses? Hombre, pues en el trabajo me han hecho un poco de moving, pero hace un año ya que lo tengo, pero hace 7 meses hubo un poco de follón con el jefe, y entonces me cambiaron de sitio y me he ido a otra plaza que me han bajado el sueldo, por ejemplo, y estoy más infravalorado. Pues es uno de los motivos que aquella persona puede somatizar hasta ese punto su problema de espalda. Y yo no digo que no exista la hernia, porque la radiografía lo dice, pero el origen del problema, si se ve con una lectura así, nos entra en un campo totalmente diferente que nos permite tratar al paciente de una forma distinta. Yo no digo que no le hagamos la rehabilitación, la infiltración y todo el mecanismo que médicamente tenemos que hacer, pero tenemos otra herramienta que nos permite solventar el problema de otra forma, de manera simbiótica, concomitante o a posteriori, da igual. Para mí sería complementaria, totalmente, al mismo tiempo. Pero entiendo que para muchos esto es una aspirina demasiado gorda de tragar. Entonces todo lleva su tiempo, y yo creo que es importante al menos de tenerlo presente, porque he puesto un ejemplo pequeño, pero podemos estar toda la mañana hablando de ejemplos mucho más serios, y sobre todo con los cánceres, las neoplasias, sobre todo a veces que cuando son reiterativas y son metastásicas, que hay algo intrínseco en el paciente que a veces no va. Y hablo de la parte más espiritual y más emocional de ese paciente, que si conseguimos estabilizarla, pues lleva otro recorrido esa patología. Pensar que yo nunca voy a renegar de mi parte médica, porque primero he nacido en ella, he estudiado pues, esa parte, digamos, más profesional, pero cuando he descubierto la otra, creo que es importantísimo que sea totalmente complementaria y simbiótica con la primera. Inclusive si yo ahora tuviese la capacidad de poder decir algo en algún estamento oficial, diría pues que qué lástima que yo no lo aprendiese en la carrera. Ahora es diferente, porque me he encontrado estudiantes que ya
consiguen de manera oficial pues, hacer cosas de terapias en la universidad. Y eso es vital. Entonces, ¿qué ocurre? Hace poco una amiga de mi hijo me llama y dice: Paco, mira qué le ha pasado. Estaba en clase, hace tercero de medicina en el clínico. Y dice: ostras, me he encontrado a varios alumnos que entraban con tu libro bajo el brazo en la clase. Pues, ostras, qué fuerte, ¿no? Como estudiante que ya prevean esa posibilidad de un médico raro, ¿no? Que hay otras cosas que no se explican. Ya se están haciendo cursos de grado y másters respecto a esto, pero lo importante sería que como asignaturas pues, se preveyese que hay otro tipo de forma de plantear al paciente, y no solo con nuestra cultura, porque está la cultura asiática, la cultura más oriental, la sudamericana. Yo creo que sería muy importante ver que hay otras formas de curar y de ver cosas. Yo tuve la oportunidad de verlo porque las ONGs me abrieron el camino, y esto va a una velocidad que no os podéis ni imaginar. Y aquí hay alguien que os puede hablar, que se llama Carmen Luque. Carmen, levanta la mano que no te veo. Aquí. Ella trabaja aquí en Mataró, es una persona vuestra, ¿no? De vuestro ámbito. Y en una de mis primeras presentaciones, cuando hice el libro, conocí a una persona, una doctora, que al final de la presentación se levanta la mano escondida al final de la sala, y dice: doctor, es que yo estoy en un hospital y la idea, hasta ahora he estado en un programa de investigación haciendo, pues, moviendo energías tipo Reiki, sí, tipo Reiki, en un hospital, y se lo hacemos pues al personal y a algunos pacientes, ¿no? Pero claro, en contrato se acaba la investigación y ahora pues ya no sé si nos van a renovar o no. Bueno, cuando acabo la conferencia hablo con ella, me digo qué es lo que hace, y esto os estoy hablando del mes, hace 2 meses o 3, ¿no? 3 meses. Y esta chica, bueno, lo acorto, le renovaron, pero ya no como investigación, sino como ya una plaza fija, y que tenía carta blanca para poder hacer este tipo de cosas en un hospital. Esto es importantísimo. Entonces, a la semana me llama Carmen, bueno, nos ponemos en contacto, y me dice que ella pues, quería hacer algo parecido en el hospital de aquí, ¿no? Bueno, la misma historia, pero estábamos en punto cero. Mira, pongo contacto con esta doctora, que ya lo ha conseguido, utiliza los mismos mecanismos, y a ver si funciona, ¿no? Y en ello estamos casi ya a punto de conseguir que esto despegue, pero imaginaos cómo van las sinergias y las sincronicidades. Una persona que yo no sabía que existía, joven, cerca de los 30 y pico, que consigue montar esto en un hospital cercano en el sur de Cataluña, la pongo en contacto con otras, y entonces aprovecha pues, toda la dinámica del currículum, el modo de cómo se presenta, comentan pues, que ya hay médicos raros como yo pues, que están a favor de esto y que vale la pena que se apoye. Y fijaos, en 3 meses, ese sincronismo de personas desconocidas en tu vida y que de pronto se materializa. Claro, yo tuve la suerte de que me hicieran una entrevista en La Vanguardia, en La Contra, y el título era «Médicos y sanadores deben de colaborar, deberían de colaborar». Claro, esto fue una revolución. En el blog esa noche entraron 21.000 personas en una noche. Yo cuando veo los dígitos y veo aquello digo, se han vuelto locos, no puede ser, 20.000 personas en una noche. Pero es que cuando veo el ordenador había 1.000 y pico de mails. 1.000 y pico de mails que, como sabéis muchos de los que estáis aquí, fui contestando uno a uno, inclusive poniendo el teléfono para hablar con ellos, porque me hablaban de todo, pacientes con casos súper complicados y buscaban consejo. Entonces me di cuenta de todo esto, que había una sed enorme de gente que buscaba respuestas serias en el mundo de las terapias naturales. Me había convertido un poco en un referente de decir, bueno, pues yo digo, uy, qué valiente. Yo creo que fue una inconsciencia en aquel momento decirlo, porque no olvidemos que yo trabajo en la medicina privada, no tengo un sueldo fijo, a mí me envían los pacientes para que haga pruebas y los devuelvo a sus médicos, y me estaba jugando. En aquel momento yo estoy tan convencido de lo que he visto y lo que he vivido, que nadie me bajara del burro. Esté aquí quien esté, el médico pues, más profesional o más crítico del mundo mundial. Esa es mi visión al menos, y la puedo al menos defender, ¿no? Bien, pues contesté esos emails y fue una percepción enorme
de un montón de terapeutas que me decían, yo estoy en Badalona, por ejemplo, y hago pues tal terapia con tal cosa y gracias por que alguien diga tal cosa y yo hace tiempo que hago esto y estoy no escondida en mi despacho, pero bueno, vivimos muy aislados, ¿no? Porque tenemos muchos adeptos como pacientes que vienen y eso es evidente, pero luego cuando hablas con profesionales pues no lo ven así, ¿no? Y luego me enviaron, aparte de los pacientes, me enviaron pues médicos que estaban y siguen escondidos, no solo de aquí, porque es que ver que me he quedado sorprendido, médicos de todo el mundo, castellano parlantes, pero de Australia, de Francia, de el más raro era uno que trabajaba en el Ártico. Y ostras, un tío desde el Ártico me envía, claro, es que veía por internet, internet es fantástico, ¿no? Bueno, entonces, muchos que estaban de acuerdo, ¿no? Y me daban esos ánimos, pero decían que ellos estaban escondidos haciendo su labor, pero hacía años ya que lo estaban haciendo. Poco después conocía a médicos realmente de los hospitales que tenemos aquí, cercanos, en Barcelona, buscar los hospitales más importantes, no voy a decir nombres, pero pues jefes de servicio, jefes de sección, catedráticos, que hace muchos años ya que están haciendo este tipo de trabajo, pues con técnicas diferenciadas, ¿no? Yo me quedo parado y digo, ostras, pues, oye, vamos a las conferencias, salga la luz, yo hablo primero, tú hablas después. Ah, no, yo estoy escondido, porque tengo que probar que esto es cierto. Estoy haciendo un trabajo de campo, a doble ciego, aquí un grupo, aquí otro grupo, y cuando vea que esto funciona, lo publicaré en una revista médica y entonces podré salir a la luz. Digo, ¿y esto de qué me hablas? Porque no me estás hablando de un par de meses, ¿verdad? Dice, no, esto va para años. A ver, si lo he entendido bien, tú llevas 8 o 10 años haciendo esto y te quedan 3 o 4 todavía. Digo, sí, ostras, lo podemos contar porque a la velocidad que vamos necesito cosas más rápidas, ¿no? Les respeto su opinión, sé quiénes son, pero bueno, siguen trabajando en su consulta y en su hospital de esta manera, que sepáis que existe esto ya. Lo que pasa es que en las terapias muchos somos de la opinión que si no lo pide el paciente, nosotros no lo ofrecemos. Por una razón muy sencilla, hay una frase que lo dice todo. Creer es crear. Y si tú crees en algo, puedes cambiar esa dinámica tuya. Pero no puedes ir empujando al otro para que crea a marchas forzadas, ¿no? Y otro grupo, pues eran los pacientes. Oiga, doctor, que yo quiero el mejor de tal técnica o el mejor de tal otra, ¿no? Bueno, pues estos miles de mails, pues de entrada, luego ya bajó y pasaron a 300 y ahora pues ya es más normal y más asumible porque ahora cada semana solo hay entre 15 y 20 mails, cuidado, porque responderlos y llamarlos pues es una labor realmente profunda, ¿no? Pero te da la idea de ese pulso que existe en la calle, ¿no? De que hay una sed enorme por saber cómo funciona esto y la seriedad que existe y quiénes son este tipo de gente. Entonces, ¿qué ha pasado? Que he recibido tantos emails de tantos sanadores, médicos, curanderos, estrambóticos y de todo tipo, porque pensar que está, pues, como muchos de vosotros que tendréis pues algunos, no quiero decir títulos, pero algunos cursos que habéis hecho, algunos con títulos, otros con no, pero es que hay gente que vive en el pueblo más recóndito de donde sea y que le envía un email y que son gente que a veces pues es una madre de 4 hijos que vive en el País Vasco y que no tiene los estudios pues más bien básicos, nada más, y que ya hace unas técnicas realmente alucinantes porque tiene ese don que muchos no tenemos.